Ah, sí. No, este está tu discurso, ¿no? ¿Sale bien o queda torcido? Voy a dejar así, centradito. Ahí. Sí, pero está un poco. Ujú. Ahí. Me decís cuando. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer encuentro de este ciclo internacional de diálogos sobre microrrelato. Lo estamos organizando desde el Plan Educativo Cultural de la ANEP, por supuesto junto con secundaria y con educación técnico profesional, y también con el programa La Máquina de Pensar de Radio Uruguay, por eso Pablo Silva, Radio Cultura, Radio Cultura, por eso está Pablo Silva Olazabal también aquí con nosotros, que ahora nos va a decir unas palabras. Yo les quiero comentar un poquito en el marco general de este ciclo, cómo es, algunas palabras. En primer lugar, como les decía, agradecer a la Cátedra Alicia Goyena, o Casa de Alicia, por ser esta primera sede de este primer encuentro, y por supuesto a María José Larre Borges, también una invitada de lujo, una participante de lujo en este ciclo, por iniciar los encuentros. ¿Por qué minicuentos? Por varios motivos. En primer lugar, porque es un género, o un subgénero, ya después en la charla de Pablo Silva Olazábal que profundizará mucho más, que tiene interés desde múltiples perspectivas. Vivimos en una época en la que la brevedad importa y mucho, y qué se puede contar, qué se puede decir a partir de la brevedad. Cómo la brevedad también inaugura nuevos modos, nuevas formas de utilizar los recursos literarios para poder narrar. Eso por un lado, ¿no? El género en sí mismo. Pero además importa y nos interesa el minicuento porque esto se enmarca también dentro del año Petrona Viera. ANEP, en ANEP estamos llevando a cabo el año Petrona Viera. Todos los años, desde el Plan Educativo Cultural, pero en conjunto con todos los subsistemas, potenciamos una figura uruguaya. En 2021, José Enrique Rodó, 2022, Carlos Ferreira, y 2023, Petrona Viera. Y en breve va a ser lanzado un concurso de minicuentos inspirados en obras de Petrona Viera, para estudiantes de educación media superior y también de 9º año de educación básica integrada. Entonces, este ciclo internacional de diálogos sobre microrrelato también pretende ser un insumo para docentes y estudiantes para trabajar en el aula lo que es el minicuento, el microrrelato, ¿no? Todos los proyectos como este del minicuento lo que intentan es generar hechos educativos. Y en ese sentido, bueno, potenciar a través del microrrelato este trabajo de creación literaria nos parece muy importante. Voy a, antes de presentar a María José, decir unas breves palabras, me gustaría también dar una palabra a Pablo, que también es organizador también del... Dale. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias a María José, que arranca con este ciclo, este breve ciclo. Obviamente gracias a la Cátedra Alicia, que no la conocía y es pero muy linda. Y obviamente hay que destacar esta iniciativa. Por muchos motivos, y digo, no voy a todos, pero muchos motivos. Uno, porque me parece muy bueno ya involucrar a los estudiantes en la creación literaria, sea del tipo que sea, ¿no? Me parece muy importante no solo estudiar literatura, sino crear también, ¿no? O sea, ver lo que es la creación, la experimentación, porque me parece que es algo que de alguna forma democratiza y por otro lado da otra visión de la literatura. No es lo mismo ponerse a escribir que solamente estudiar a los grandes escritores. Y lo otro que quiero destacar, que me parece brillante, es que la microficción, los minicuentos en Uruguay, como subgénero o género, en fin, eso podemos dejarlo para los teóricos, por alguna razón que no lo sé, no he dado con ella la razón todavía,
ha sido muy resistida. A nivel académico ha sido muy resistida. Cuando digo resistida quiere decir simplemente ignorada. Pero eso, existe como categoría y no existe. Pese a que el Río de la Plata tenemos a la antología de cuentos breves y extraordinarios de Bioy Casares y de Borges, que ya en ese momento es uno de los hitos para toda América, para toda la lengua castellana. Y entonces me parece, esta instancia, me parece que de alguna forma es una validación de esta forma de crear la literatura. Que como todos géneros o subgéneros, no se contraponen a nada, ¿no? Es obvio, ¿no? Uno puede escribir poesía, puede escribir teatro, puede escribir ensayo y no se contrapone a nada. Y lo otro que quería destacar es que en general el estudio de la literatura, por lo menos en Uruguay, ha sido generalmente muy seria, ¿no? O sea, está muy bien que sea seria, digo, ¿no? Pero lo que tiene la minificción, lo que yo he descubierto a lo largo de hace muchos años que estoy ya en esto y me he vinculado con muchos escritores y teóricos latinoamericanos, ¿no? De Venezuela, de Chile, de Argentina, de México, de España, es que toda la gente, me refiero ya a los académicos o a los escritores, o a veces escritores que también son teóricos, como puede ser Javier Perucho en México, o Raúl Brasca en Argentina, Ana María Yúa, que no se mete en teoría ella, pero sabe muchísimo, y ha practicado todos los géneros, digamos. O sea, ella escribe novelas, pero también escribe mini relatos, o microrelatos, o minificción. Lo que me parece con la microficción es que al ser breve, en general, toda esta gente que yo he tratado durante mucho tiempo, tienen humor, todos tienen sentido del humor, porque la microficción, por hacer algo breve, algo chico, tiene en sí mismo algo a veces de parodia, o algo de distanciamiento, o algo de no tomarse tan en serio. ¿Qué quiere decir? Uno escribe una novela de 300 páginas y se lo toma muy en serio, pero si escribe un libro de microficción, difícilmente, en principio, vas a ser un bestseller, ¿no? Entonces, toda la gente que está en la microficción, de alguna forma, y ahora estoy pensando también en bolivianos, Homero Carvalho Oliva, por ejemplo, todos, o sea, podría decir que el 100% de los que he hablado, siempre tienen esa cuestión de la ironía, de cierto humor, por ser muy sintético. Entonces, eso le viene bien. De hecho, la microficción siempre tiene un componente de juego. Hay una cuestión de juego, lúdica, siempre hay. Y de hecho, Borges era uno de los grandes jugadores, ¿no? Que le gustaba el juego, obviamente con la literatura. Y por eso no es raro que haya sido un pionero aquí en el Río de la Plata. Y bueno, y creo yo que esta parte lúdica y esta parte con cierto humor, aunque no quiere decir que las microficciones tienen que ser humorísticas. Mira cosa, ¿no? La microficción puede ser totalmente seria. Yo digo que los que hacen microficción tienen ese distanciamiento, esa mirada humorística o de no tomarse tan en serio. Creo, me parece, vamos a ver cómo va a ser en la práctica, que a los estudiantes, tanto de secundaria como de UTU, los puede enganchar también, en ese sentido, ¿no? Estamos en una época en que me parece que esa mirada, que es una mirada, digamos, el aparato literario en general, el libro, es un dispositivo, el libro, de solemnizador, es solemne. Me ha pasado a mí como escritor hacer una especie de chiste, una cosa media graciosa, y cuando lo veo en libro, nadie se da cuenta, porque el libro tiene esa cuestión solemnizadora. Y un poco el aparato literario está a veces impregnado de eso. Y lo que tiene la microficción es que desolemniza, no sé si existe esa palabra, pero la podemos inventar ahora, y me parece que puede ser interesante como práctica creativa, reitero, y aquel que hace una microficción sabe que no va a escribir Quijote, sabe, y igual escribe. ¿Por qué? Porque tiene esa mirada que es un poco, le quita trascendencia, digamos.
Entonces, me parece que puede ser una cosa buena para aquellos que se inicien en la creación literaria. Y lo de Petrona Viera me parece brillante desde el punto de vista de empezar a escribir. Ahora hay un concurso, el tercer año que se hace, de la Asociación de Amigos del Museo Figari, y es muy afín, muy paralelo, ¿no? O sea, se agarran cuatro pinturas, 4 cuadros de Figari, y se insta en ese concurso a escribir inspirándose o a partir como detonante de esa imagen. Y la imagen en la literatura, ya sabemos, obviamente en la poesía claramente, ¿no? Que aquella frase del hebrero, que yo siempre repito, de que en literatura lo importante no son las palabras, sino las imágenes que comunican esas palabras. Bueno, creo que encastra muy bien, cuaja muy bien con lo que podía ser la creación literaria. Y lo diría por ahí, lo dejaría por ahí. Vamos a escuchar a María José, que es más interesante que yo, claramente. Bueno, yo pensaba, si Pablo no termina su discurso, me va a dejar sin nada que decir. No, no. Pero no, bien. Pero claro, en la presentación personal, Claro, qué cosa. Decirle a los participantes bien, que este ciclo tiene varias sedes. Esta primera instancia, hoy 23 de mayo, martes 23 de mayo, es aquí en la Casa de Alicia, pero decirles también que el próximo martes 30 de mayo vamos a continuar con la segunda instancia, el segundo encuentro, que va a ser con Raúl Brasca, especialista argentino. El tercer encuentro va a ser el sábado, este encuentro va a ser por Zoom, vía Zoom. El tercer encuentro va a ser el sábado 3 de junio, que va a ser presencial y va a ser en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y luego una última instancia que va a ser el martes 13 de junio, donde ahí vamos a disfrutar de una conferencia, un encuentro, un diálogo con Javier Perucho, especialista mexicano. Aquí tenemos María. Ahora sí, presento a María José. Vamos a lo que vivimos todos. Bueno, María José Larre Borges es profesora de literatura, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tiene posgrados en Investigación Social Aplicada por la UDELAR, Pedagogía Audiovisual por Flaxo y Educación Artística por la Organización de Estados Iberoamericanos. Se ha desempeñado como docente en educación media, universitaria y en el Instituto de Profesores Artigas. Ha sido presidenta de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay e integra la red de especialistas en planeamiento educativo, IP-UNE. Muy bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y quienes me conocen, el otro día alguien en un liceo me dijo, pero tú eres fulana de tal, sí, pero fulana de tal, sí, la histórica. Y ahí uno le vino como a Monterroso el dinosaurio, ¿no? Porque decís, bueno, en fin, sí, soy esa, la misma. Qué lindo tener historia, por otro lado. Claro. Qué lindo ser agradecido también. En primer lugar, estoy muy agradecida de estar en esta, que es mi casa también, no solo por el afecto y la amistad que me une a Marta y a Bea, que están presentes acá, sino porque me ha tocado ya desde hace varios años ser la inspectora supervisora en la parte académica de esta casa, que en realidad es acompañar las iniciativas que tiene este dúo dinámico de mujeres profesionales, docentes, multitarea, así que para Marta y Bea muy especialmente dedicada a esta ponencia, muchas gracias. Y por supuesto al Plan Educativo Cultural de Codicen, que tuvo la deferencia de invitarme, a Pablo como no, que es un contertulio de lujo, a todos los colegas, compañeros que están presentes hoy, que yo pensé que sabemos que es una coyuntura complicada, pero sin embargo con ganas de aprender siempre hay de todas las asignaturas, maestros, de profes de español, de literatura, de filosofía, gente del palo del teatro, de historia, POV, entonces me parece una cosa fabulosa. No se preocupen porque la presentación que voy a manejar hoy va a quedar por supuesto disponible, así que así no se matan tomando notas,
bueno, si hay algo relevante como para escribir. Bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar compartiendo la presentación que tenemos por acá. Es en el escritorio, ¿no, Marta? Ahí está. ¿Salió? Tengo que ir de nuevo a share screen. Ay. Muy bien. Acá está. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Agradecer muy especialmente también a Victoria Berrastro, que en este momento nos acompaña desde la virtualidad, quien fue que le puso con mucho amor desde Dublín, está en este momento toda la parte más formal y artística, y nosotros sabemos que la forma hace al fondo también, así que Victoria, todo mi amor. Bien, y a todos los compañeros, por supuesto, que nos están acompañando desde la virtualidad, que son una cantidad. En este momento, Marta, ¿cuántos son? 59 más otros tantos que hay acá, así que esto es un comienzo muy auspicioso. Ya se me ocurrió, porque como ya Pablo introdujo un poco el tema, esto de microrrelato tiene algo de lúdica literatura. Entonces se me ocurrió llamar al diálogo, a la charla de hoy, literatura en cápsulas. ¿Sí? Una mirada a la teoría e historia del microrrelato. Digo una mirada porque si uno pone teoría e historia del microrrelato, vamos a estar una semana conversando, entonces en realidad esto es algo más bien introductorio. Por supuesto que al final, como debe ser, están todas las referencias bibliográficas para quien quiera ampliar sus conocimientos. Pero me parece que para empezar vamos a estar bastante bien. Esto se plantea, no es una clase, ni vamos a hablar de teoría literaria, ¿sí? Es un formato diálogo, así que si ustedes tanto en la virtualidad como en la presencialidad quieren intervenir, a mí me encanta. Sé dar una clase magistral, obviamente tengo formación para eso, pero me gusta otro tipo de interacción. Y además está planteado como diálogos. Claro. No tengan vergüenza, no tengan ningún problema, no se crean que interrumpen, al contrario, enriquecen. Y bien, empezamos entonces un poquitito a ver qué pasa con la literatura en cápsulas. Ahí tenemos una escritora norteamericana, estadounidense en particular, que nació en 1947, que aún vive. Se la recomiendo muy especialmente, Pablo me asiente, que se llama Lydia Davis, porque fue además la primera escritora de microrrelatos que ganó un premio Pulitzer. Así que, atención, fíjense qué maravilla. Qué tan triste estoy en realidad. Solo uno de mis ojos llora. El poder de sugerencia que tiene el microrrelato. Muy unida a la poesía, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a hablar un poco del tema del género, ¿no? Que es medio complicado, porque en realidad el microrrelato, uno tendería a ir, bueno, relato, entonces estamos dentro del género épico, narrativo, etcétera, etcétera. Vamos a ver que es un subgénero bastante inclasificable. Puede haber microrrelatos de corte filosófico, más poéticos, más teatrales, en fin. Veamos qué es lo que tienen en común, en realidad. Como todo el resto de la literatura, pero un poco más, el origen del microrrelato está anclado en la literatura oral, ¿sí? Es cuando todavía no existía la escritura, y bueno, teníamos que pasar los cuentos de uno en uno. Por puras razones mnemotécnicas, se apelaba esencialmente a dos
recursos, la métrica y la rima, que ayudan a memorizar los textos largos, y naturalmente la brevedad. Esto dice Ana María Yuba, que como la mencionábamos recién, es una escritora argentina contemporánea, muy, muy, muy importante en la producción de microrrelatos. Tengo acá el placer de este librito que me prestó mi amiga y colega Beatriz Miranda, Todos los universos posibles, microrrelatos reunidos, de Ana María Yuba, y tuve la precaución ayer, se me ocurrió, digo, a ver, ¿qué pasa en Biblioteca País? Y resulta que en Biblioteca País del Plan Ceibal está. Así que doble orgullo, porque la verdad que esto es una realidad, una antología de muchos libros de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces, la métrica, la rima, la brevedad, yo agregaría, perdón Ana María Yuba por mi atrevimiento, pero agregaría también, bueno, como recurso mnemotécnico, lo hemos visto en los antiguos griegos, lo vimos en los romances viejos también, la repetición suele ser muchas veces una muletilla como para ir pensando lo que viene después. Bien, hay un teórico argentino también muy importante, que se los recomiendo, David Lagmanovich, está en la bibliografía, no se preocupen, y que afirma que en el último medio siglo se están poniendo de moda en el mundo hispanoparlante los llamados microrrelatos. Esto de la moda, vamos a ver qué pasa. Y agrega que el auge de estas narraciones mínimas se produjo en el siglo XX y de manera muy llamativa en el periodo entre guerras, en el periodo posterior a la Gran Guerra, cuando se produce una tendencia general en las artes, ustedes lo saben, por las vanguardias, ¿no? A eliminar la redundancia, rechazar la ornamentación innecesaria y favorecer la brevedad. Como de alguna manera las vanguardias, que desde el punto de vista artístico, no solo literario, sino de las artes en general, particularmente las artes plásticas, ¿no?, influyen en que esta modalidad vaya increyendo. Valls, un teórico español también muy importante. Quiero abrirles un pequeño paréntesis. En la literatura hispanoparlante tiene una rica tradición de microrrelatos, ¿sí? Producidos en la contemporaneidad, en el siglo XIX e incluso antes. En otro tipo de literaturas occidentales no es una forma tan común, ¿sí? Pero tanto en América Hispánica como en la propia España es un género que se ha cultivado mucho. Los ingleses hablan de short stories, o sea, historias pequeñas. Y bueno, ahora vamos a entrar en el tema de los nombres. Valls, que es otro teórico español, dice: el microrrelato no es un poema en prosa, y uno pensaría enseguida en quién, en Baudelaire, ¿no? Vamos enseguida a Baudelaire, que bueno, fue un gran precursor de todo. Ni una fábula, ni un cuento, aunque comparta alguna de las características con este tipo de texto, sino que es un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia en la que debe imperar, escuchen bien, la concisión, la sugerencia y la precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente. Bueno, el microrrelato quizás más famoso del mundo, podemos llegar a discutir si es el mejor o no, pero es el del guatemalteco Augusto Monterroso, ¿no? Cuando dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, sin hacer teoría narratológica, podemos decir que los elementos más importantes de una narración están presentes en ese microrrelato. ¿Está? Acción hay. Personajes hay, por lo menos dos. Tiempo y lugar también hay. ¿Sí? Pasado y allí. Entonces, se puede decir que ahí hay un relato en cápsula o condensado. Bueno, aunque el término microrrelato, obviamente, ustedes están viendo que cuando hacemos la composición de la palabra, la R tiene que repetirse.
¿está? Y de paso ya saludo, que está en línea, a mi colega, que les manda un saludo especial, Roxana Núñez, doctora de español, y también a mi colega Cata, con quien compartimos la supervisión de esta hermosa casa. Un beso para las dos. Bueno, el término microrrelato fue utilizado por primera vez en 1977. Fíjense qué reciente que es esto. Qué reciente en la historia de la humanidad. Por el escritor mexicano José Emilio Pacheco en sus inventarios. Y no se han acercado, y si no conocen a este autor, se los recomiendo fervientemente. Desde entonces ha recibido muchos nombres, desde minificción a minicuento o microcuento, pasando por relato hiperbreve, cuentos mínimos o historia. Bueno, me dio un trabajito hacerlo, pero salió. Tomando de nuevo a Ana María Ayuda, en el libro Cómo escribir un microrrelato, dice: ahora los críticos y autores parecen rivalizar no solo en la originalidad de sus textos, sino también en la novedad del nombre que erigen para denominarlos. Yo no voy a leer, porque ustedes saben leer, y además porque la presentación va a quedar disponible, pero ustedes están viendo ahí 3 por 9, ahí está, 27 formas de llamar a los microrrelatos. ¿Está? Y empezamos por cuentos brevísimos y terminamos por cuentos microscópicos y toda la variedad que ustedes están viendo, como cuentos pigmeos, jíbaros, repentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el microrrelato, ¿debe o no debe llevar título? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta más con título? Depende. ¿Por qué? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Es un Uh-huh. contrapunto. Es un contrapunto. Ahí está. En La Sueñera, que es uno de los libros que están en esta antología, de los primeros libros ¿no? El primer libro de microrrelato de Yua, ella escribió un texto que dice así: la flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de la gravedad. Bueno, ya van viendo algunos elementos, ¿no? Y esto tenía como título el número del microrrelato, que es justamente el que están viendo acá, que dice 250. Después a Ana María se le ocurrió ponerle título a este microrrelato. Y le puso de título La ubicuidad de las manzanas. Bueno, podríamos estar discutiendo horas, ¿sí? Gana o pierde con el título. Ahí recién había una colega que opinaba que sí, se los dejo a consideración de ustedes, y en todo caso no me quiero adelantar porque es otro profesor el que va a abordar las cuestiones didácticas, pero es mi especialidad la didáctica. Piensen que, bueno, que de pronto en clase se puede jugar con el término título, no título, titular, destitular, etcétera, etcétera. Bien, ¿les gusta este título, La ubicuidad de las manzanas? ¿O lo preferían sin él? Claro. Está complicado. Le saca la sorpresa. Ahí está. Ahí Mariana Romero está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, sí, a mí este título me parece que está como muy buena, porque crea una expectativa que luego se desarma, pero también un recuerdo del mismo libro de Joa, cuando ella dice, bueno, un título puede ser un microrrelato, y los enseña en una página en blanco, poniendo el fantasma, no sé si los recuerdan, y mis alumnos justamente hicieron esa actividad en clase y salieron unos títulos preciosos que funcionaban con una página en blanco, que era, no sé,
El cerebro de los huecos, zombie vegano, tiraron como cualquier cosa, pero que estaba buena. Entonces lo del título depende, porque incluso me recuerdo uno que ella coloca, que es, no me acuerdo de qué rey, y hablaba del ego, el microrrelato, y si no tenemos el título o el personaje, no llegamos a entender la historia. Bueno, bien, muchas gracias. En todo caso, tener en cuenta que puede haber microrrelatos con o sin títulos. ¿Ah? Es un hecho, más allá de valoraciones o preferencias personales. Otra vez volvemos a Valls. Cree que el microrrelato incorpora elementos de otros géneros literarios, como adelantamos hace un ratito, y a su vez se vale de ellos para contar una historia. Muchos microrrelatos, como los de Juan José Arreola, están cerca de la breve estructura ensayística, de la sátira, de la viñeta retratística, del poema incluso. Pero esto también pasa en otros géneros. Lo principal es que se mantengan los rasgos genéricos básicos, que son los que vamos a ver ahora. ¿Está? Ustedes vieron que la clasificación en los tres grandes géneros literarios que aprendimos hace mucho tiempo, y que viene de los antiguos, bueno, obviamente en pleno siglo XXI en cuestión, digamos, ¿no? Y como hay cruces, intertextualidades, interformas, y una vez un mismo libro puede incursionar en los tres, si es que hubiera diferentes géneros. Pero el microrrelato es ideal. Bueno, orígenes del microrrelato. Esto da para hablar una hora, pero no lo vamos a hacer. Un de sus raíces en la tradición oral, como decíamos nosotros, fábulas, en la Edad Media, en literatura didáctica, con leyendas, adivinanzas y parábolas. Algunos ven en el microrrelato la versión en prosa del haiku oriental, ¿sí? ¿Se acuerdan? 575, ¿no? Y otros lo han hecho derivar de la literatura lapidaria. Cuando leí esto de Miguel, dije, literatura lapidaria, confieso que no sabía lo que era. Y bueno, me fui a buscar y es de alguna manera la literatura de las lápidas, justamente como su nombre lo dice, profesora, se podía haber avivado un poco. Pero qué interesante, ¿no? Que haya una expresión para literatura lapidaria. Bueno, los mexicanos, si algún día van o fueron a México, no dejen de visitar un cementerio, porque ahí sí que hay literatura lapidaria y hay mucho, mucho humor. Bueno, estamos viendo los poemas en prosa, fines del romanticismo, y empieza a desarrollarse en el modernismo y en las vanguardias. Todos estos textos están todavía condicionados por otros modelos de escritura, como el poema en prosa, la parábola o la alegoría, pero son el germen de lo que ahora llamamos microrrelato. De la etapa de las vanguardias, acá en América Latina, nombraremos algunos autores que podríamos considerar como los que empiezan con el género. Por ejemplo, Ramón López Velarde, Vicente Huidobro, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Estos dos últimos yo tengo una especial predilección. Si no lo conocen, acérquense a ellos, los dos argentinos, y Antonio Porchi. Estos autores no escriben microrrelatos en el sentido estricto de la palabra, ni componen libros formados exclusivamente por ellos, sin embargo, sus textos difieren de los modelos de la escritura cuentística. Bueno, como decía Pablo hace un rato, yo, ay, sí sigue hablando. Porque Luis Borges transmite los enigmas de la personalidad, de la eternidad y la irrealidad del universo a través de algunos de sus microrrelatos, como el titulado Los dos reyes y los dos laberintos, perteneciente a la Aleph, y junto a Bioy realizaron la antología Cuentos breves y extraordinarios, con la colaboración de Silvina Ocampo. Bueno, acá vamos a Monterroso y su famoso dinosaurio, ¿no? El argentino Marco de Nevi escribió El precursor de Cervantes. Y acá viene otro de mis favoritos. Julio Cortázar dio popularidad a este género en Europa, así como sucedió con el modernismo. Recuerdan que es un movimiento que surge en nuestra tierra
y luego pasa a Europa a través de España. Bueno, aparentemente con el microrrelato habría habido alguna migración de este tipo. Entonces, el querido Cronopio, el gran Cronopio, con historias de cronopios y de famación, tal Lucas, son libros exclusivamente escritos por formas breves. También escribió libros misceláneos, es decir, que intercambian distintos tipos de géneros y subgéneros, como La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último. Bueno, finalmente entonces, el microrrelato es un género que en busca de su propia tradición, ¿tá? Y se encuentra todavía en fase de descubrimiento y construcción de su historia. Incluso había textos narrativos en el pasado que eran difíciles de catalogar como microrrelatos. Lo que decíamos recién, poemas en prosa, historias, viñetas, fábulas, los caprichos, los famosos caprichos de Goya, ¿cierto? Bueno, creo que fue Horacio el que hace un ratito dijo que esta modalidad narrativa es especialmente adecuada para el ritmo de vida de las sociedades actuales. ¿Mm? Literatura fugaz, en un mundo así tan acelerado. Y de los nuevos modos de comunicación privilegiados, de masas y electrónicos, lo que se explica su creciente y amplio éxito actual en todos los países. Bueno, hablamos con una profe antes de empezar este diálogo público, que, por ejemplo, ya hay una palabra para denominar la twitteratura, o literatura en Twitter, ¿no? ¿Cuántos son los caracteres? 140, ¿no? De una publicación. Ahora lo duplicaron. No tengo Twitter, soy una persona feliz. Tiene 140, al doble. Al doble, bueno. Pero el SMS continúa. Pero el SMS, que fue con el que empezó, no se puede ampliar. Ahí está. Bueno, fíjense que se habla de Twitter, ¿no? Y me tocó hace muy poquito ver una colega en Durazno que había hecho una Twitteratón. Era una maratón de Twitter como prueba. La noche anterior, los chiquines no habían dormido, al parcial, entonces cada uno de ellos se había creado un Twitter con el nombre de un dios olímpico. Y tenían que intervenir, definirse, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ven que es una cosa. Después he visto también perfiles de Facebook con personajes, o Instagram, etcétera, etcétera. Vamos a lo importante. Los microrrelatos se caracterizan por la brevedad, la precisión del lenguaje. Uno dice, ¡ay, qué cortito! Debe ser tan fácil, ¿no? No, señor, no, señor, no, para nada. La anécdota comprimida, el carácter proteico, cuando digo proteico me refiero a esa mixtura de géneros, ¿no? Que puede ir cambiando, como hacía Proteo, de drama, ensayo, narración, poema. La intertextualidad, esto es bastante común en los microrrelatos que hacen alusión a otro texto. La sugerencia, que yo creo que es la característica más importante del microrrelato, porque requiere de un lector activo, ¿no? Claro. Vos estás tirando una pista, sí. ¿no es así? Lo mismo que la intertextualidad, digamos. Claro. Un lector que, si vos le hablas de la Ilíada, si hablas de un personaje, que si no lo ha leído, si no sabe, exacto. Un lector cómplice. Exacto, la necesidad de un lector cómplice, un final no conclusivo. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. ¿Y? La experimentación con el lenguaje. Esto es quizás lo más lindo y lo que, perdón, me sale la didáctica de nuevo, lo que funciona muy bien en las clases, ¿no? Porque se puede jugar con los silencios, se puede jugar con los signos de puntuación, ¿sí? Se le puede faltar un poquito el respeto a la literatura. Yo no lo dije, aunque quedó grabado. Y la ambigüedad y el humor. El humor es una característica muy marcada de los microrrelatos, lo que no quiere decir que todos los microrrelatos sean precisamente humorísticos. Algunos son de una profundidad filosófica muy importante. Bien, bueno, yo por ahora voy dejando acá.
tengo propuesto, si ustedes quieren, algún ejercicio para hacer, pero también me gustaría escuchar sus aportes. Voy a romper el hielo. Pero cómo no. Y voy a romper el hielo con una cuestión práctica que me surgió al todo esto de estar en la elaboración también del concurso de microrelatos o de mini cuentos. Y es decir, ¿cuántos caracteres damos? ¿Cuál es el límite? Y lo hablamos también contigo, sí. Pablo. ¿Cuántas? 1500, 280, 200. Bueno, Ana María Yúa hace unas recomendaciones, ella dice 250 palabras. Es una posibilidad. Yo al final, de entre tantas posibilidades, veo 1200, incluido el título, si tiene título, ¿no? Porque, como bien decía María José, el título juega mucho. Pero lo que yo quiero decir simplemente como comentario y como pregunta, porque es una inquietud que a mí también me surgió en todo esto, es decir, ¿hasta qué punto es un microrrelato con sus características que tan bien expresaba María José hace un ratito, y hasta qué punto si le es demasiado largo se convierte en un cuento corto, un cuento tradicional, pero cortito? Entonces lo que queríamos intentar evitar era que se escribiera un cuento tradicional cortito. Entonces 1200 caracteres es bastante, da un poco de margen, digamos, pero es bastante desafiante también, porque insume, para que ustedes se hagan una idea, es media carilla como máximo con el título, si tiene título. Entonces, la pregunta, digamos, reflexión y pregunta es, ¿qué te parece sobre ese borde entre de las características específicas al escribir o al pensar el microrrelato, a diferencia del cuento tradicional, pero cortito, pero breve? Como por ahí Y lo que pasa que era lo que hablábamos hace un ratito, ojalá tuviera respuesta para darte, que los límites son muy imprecisos, ¿no? Son muy imprecisos. Y hay teóricos, como siempre, cada maestrito con su librito. Hay teóricos que lo consideran un subgénero del género cuentístico, y hay teóricos que lo consideran un híbrido inclasificable. Entonces, pero a mí me parece que en cómo construir microrelatos de Yúa también, hay algunas pistas y algunos datos, después se los vamos a alcanzar a los profes de forma electrónica, que nos permiten ver que el microrelato está ahí, ¿no? Como decíamos recién, es un género en construcción. Sí, igual que no hay un nombre para el microrrelato, porque hay un montón, ¿viste? Como trajiste vos, María José. 27, seguramente hay más. Tampoco hay una definición en cuanto al límite. Lo que dicen el Lagmanovich, por ejemplo, que es un gran crítico teórico, que falleció, argentino, pero es muy bueno en todo lo que escribe ese hombre, es que no, cuidado a creer que lo que caracteriza a la microficción es solo la brevedad. Bien. ¿No? Porque hay un concepto norteamericano, anglosajón, y los yankees, sobre todo en Estados Unidos, tienen muy catalogado toda la literatura y la tienen por páginas, si es una página, 2 páginas, 20 páginas, 50 páginas, lo que es un cuento, un relato, una novela corta, tienen todo clasificado numéricamente. Y lo que decía Javier Perucho, también lo vamos a escuchar, es que no es un criterio numérico. O sea, las condiciones de la microficción son otras como las que enamoró María José. Entonces, y aparte otro detalle que me dijo una vez Lauro Zavala, que es otro mexicano que ha escrito mucho sobre esto, es que esto está en construcción por muchos críticos académicos y es eminentemente latinoamericano, casi todos, y es una teoría, digamos, como que está en construcción y es colectiva. No hay un capanga que digamos, no, este es el hombre, que no, la mujer que hay que seguir, no sé qué. Entonces, a la pregunta de Horacio, lo que dice María José, no hay
una definición clara. Bien, perfecto. Yo quería mencionar, que seguramente algunos de ustedes lo saben, pero otros no, pero Pablo está porque sí, ¿cierto? Tiene una historia con el microrrelato y sobre todo con el microrrelato uruguayo, ¿no? ¿Qué nos podés decir, Juan Pablo? ¿Cómo se inició ese vínculo amoroso? Bueno, a Si mí, es que se puede, ¿no? sí, son unas preguntas medias. No, a mí siempre me interesó, me acuerdo que en el País Cultural, en una contratapa, que creo que lo había hecho Rosario Pedrú, de un concurso de cuentos Faroni o algo así, de hiperbreves en España, y me fascinó, hiperbreve se llamaba en ese momento, y bueno, me gustaba por el desafío a los límites. O sea, otra de las características de la microficción es que está desafiando los límites de la literatura. O sea, se ríe o la cuestiona o la satiriza y entonces está siempre en ese borde. Lo que decías vos, es algo híbrido que desafía las clasificaciones. Entonces a mí siempre me interesó. Y bueno, lo que se conoce más es el concurso de minicuentos, por el Te Cuento Qué, ¿no? Hicimos durante 7 años con Antel a través de SMS, y bueno, y a partir de ahí empecé a contactarme con toda la gente, todos los teóricos, que yo prácticamente los entrevisté a la máquina de pensar, a casi todos. Y reitero eso de que son todos muy graciosos o tienen esa cuestión humorística o sea, que es como una gran camaradería que tienen, Es verdad. ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, yo quería compartir una pequeñita reflexión, ¿no? Porque estuvimos hablando de España, de Latinoamérica en general, pero me interesa un poquito, bueno, cuando uno, el recurso escaso de los profes suele ser el tiempo. Y cuando uno no tiene tiempo, recurre a los amigos, por eso decía, Bea me prestó libros, y después Leonardo Rocielo me prestó algo que se llama Narraciones Breves Uruguayas. Que es narraciones entre 1830 y 1880. Vieron que somos pioneros en bastantes cosas, ¿no? O sea, para levantarnos un poquito el ego. Y acá hay narraciones que son así. Es una investigación muy seria de una tesis postdoctoral. Pero ya les digo, en el origen de la nacionalidad oriental estaban los microrrelatos. no lo conozco. Bueno, te lo... Bueno, después surgieron importantes cuentistas desde el modernismo, gracias, por supuesto, a dos enormes cuentistas nuestros, que son Horacio Quiroga y Félix Bento Hernández, quienes, no habiendo compuesto microrrelatos, contribuyeron a crear una tradición del relato breve que continúa, por supuesto, con el maestro Netti. Cristina Peri Rossi, para mencionar una escritora, y qué escritora, compuso libros de narrativa breve, como Una pasión prohibida, donde podemos encontrar piezas como Atlas, que se las recomiendo, especialmente es un lujito, cortita, un deleite, que bien podrían considerarse microrrelatos. Bueno, José María Ovaldía, en 20 mentiras de verdad, del 71, publicó una serie de narraciones que se puede decir que son microrrelatos. Mario Benedetti también, algunos incluidos en cuentos completos. Eduardo Galeano, ¿por qué no? Teresa Porsekansky también, ¿sí? Y Rafael Courtoisy, por mencionar autores ya más contemporáneos. En el primer concurso de microrrelatos del que hablaba recién, y ahí vamos a compartir pantalla, Bea, Marta, de nuevo. ¿Estoy compartiendo? Perfecto, bárbaro. Entonces ahí vemos que... ¿cómo se llama? Sí, ahí va. Bueno, entonces ahí vemos que hay... Yo no seleccioné al azar el microrrelato, porque seleccioné el microrrelato del ganador. Y resulta que el ganador del primer concurso público de microrrelatos lo tengo a mi diestra. ¡Oh! ¡Qué privilegio! Y fíjense cómo viene a cuento, por eso la literatura es buena o es mala.
¿Está? Yo hasta pongo en cuestión de literatura infantil juvenil, no, punto, es literatura, y esto es buena literatura, lo que les voy a leer, que además van a ver cómo viene a cuento en este preciso momento. La abuela nos distraía con cuentos mientras se llevaban a papá, pero un día se la llevaron a ella. Entonces comenzamos a contarnos cuentos para inventarlos. Muchas gracias, Horacio, porque realmente es perfecto. Pero por el homenaje. Le voy a leer algunos muy cortitos, porque puedo. Que son, a ver... Otro que escribió, que quería Sí, comentar es, y no se conoce tanto, Juan Carlos Onetti, en los últimos años, digamos del 80, y a partir del 82, 84, los últimos 10 años, empezó a escribir cuentos muy breves, muy breves. Hay un par de cuentos que ocupan una página. Es verdad. Un poquito menos. Es verdad. No se suele no, considerar. no se lo suele considerar, por lo que hablamos un poquito sobre ti. Esto es de Ursula Wolfeld, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una escritora alemana, que cuenta así: la historia de la mujer plantada. Una mujer se encontraba a sí misma, tan hermosa y delicada como una flor. Cada día su marido tenía que decírselo y nunca podía jurar o contar chistes verdes o eructar cuando la mujer estaba delante. Debía solo admirarla y cuidarla y tratarla siempre como una hermosa flor. Por eso, el hombre plantó un día a su mujer en una maceta grande. Este es el infalible Monterroso. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, mayúscula. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Terrible, ¿no? Terrible. Digo, ¡ay, qué fácil los microrelatos! Te lo relato. Bueno, esto es un deleite absoluto y un estrafalario, como era el gran Cronopio, por eso lo dejé para el final. Perdón, y una cualidad también que tiene, Sí, es que los microrelatos o la microficción, uno se los puede aprender de memoria, o los puede citar claro, fácilmente en una claro, clase, digamos, a claro. diferencia del resto de la literatura que no es fácil de trasladar. Exacto, te acordarás de fragmentos, Claro. pero no de la obra. Por escrito, gallina una. Con lo que pasa es nosotras exultantes. Rápidamente del posesionadas mundo estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado a cañaveral americano cabo por los desde. Razones C desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo rozar invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la paz y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para las somos de historia, química menos un poco, desastre hasta ahora deportes, no importa, pero de será gallinas cosmos el carajo que. Está lindo, ¿no? Está lindo, está lindo. Bueno, acá tienen las referencias bibliográficas que después se las voy a compartir. Hablábamos de Lagmanovich sin duda, de Valls, de Shua, etcétera, etcétera. Bueno, si estamos bien, ustedes tienen ganas, y les prometo que es cortito, haciendo honor al género, yo les voy a proponer un ejercicio, a todos, los que están presentes, todos y todas, y los que están presentes a través de el Zoom. Entonces, vamos a compartir una imagen. ¿La ven?
Se ve bien. Su autora, claro, es de Petrona Viera. Petrona nació en 1895 y murió en 1960. Se considera, por lo menos públicamente, la primera pintora uruguaya, ¿no? Hija del, reconocida por lo menos, hija del presidente de la República en la década del 20, Feliciano Viera. Ella tenía un hándicap, una discapacidad, era sorda, y como mujer, y en tanto discapacitada, bueno, se le abrió un mundo bastante complicado. Sin embargo, tenía una riqueza y un mundo interior enorme, y adhirió a la corriente del planismo, ¿no es cierto? O por acá porque no es mi especialidad. Pero sí les propongo, voy a ser muy generoso, les doy 2 minutos para que a partir de esta imagen que ustedes ven acá, si se animan, tanto los colegas que están por Zoom como los que están presentes, Horacio y Pablo incluidos, construyan un microrrelato a partir de esta imagen. Ah, bueno, ¿viste? Los profes tienen lapsero. Les pido a la gente que está en la web, que que están en Zoom, por favor, que los empiece a enviar. Ve bien el dibujo, ¿no? Brevedad, concisión, humor, sugerencia. Título o no título. Juegos con el lenguaje, silencios, signos de puntuación, finales imprevistos, necesaria presencia de un lector participante. ¿Viene saliendo algo por el Zoom, Martita? Todavía no. Acá hay un ruido lapicera, como no. Hay uno, sí, a ver, Martita, léelo. Directamente presentí, lloré ante la magia de Jesús. Excelente. Muy bien. De Mónica. Mónica, felicitaciones. Miré fijamente, presentí, lloré ante la magia de tu presencia. Perfecto. ¿Alguno de los colegas que están por acá ya levanta la mano? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Dale, Nicolás. Te oigo. Unas resultados sobre el joven árbol que se tenía como fría en Jesús. Yo tampoco devolvió su versión luminosa, mientras ambas veían en los ojos de la otra, en aquella vida que siempre habían deseado, y no habían tenido. Ya no te preparado, ya estaba preparado. Muy bien, muy bien. Hay más, hasta por YouTube, sí, te escuchamos, Marta. Alejandra Pérez. Se fueron a la plaza, se sentaron en el banco de siempre, el banco de la risa sonora, del llanto escondido y de los silencios eternos. Bien, qué bien, muy poética la cuerda de Alejandra. ¿Y alguno más, Maki? Por Zoom, de Karina Paz, el banco de la plaza fue testigo de aquel. Nada allí se oía porque ella era su. De Oscar Donnell, en fin, después de años, se reventaron en ese lugar especial. Siguieron con su mirada y enamorados como adolescentes.
Bueno, ahora vamos a intercalar con un poquito de los compañeros que están presentes. A ver quién se anima. Dale, yo. ¿Cómo te llamas? Dale, Cecilia. Es nuestro momento, hablar de nuestros secretos. Que a nadie le importa. Solo a nosotros. Bien. ¿Alguien más? La misma línea. Dale. Se puede pasa el tiempo, hace el sol, están ellos. Están ellas, no necesitan. A ver, los de la mesa. Pablo. Bueno, yo hice uno que es diálogo, y bueno, le puse título, La eterna canción. Y dice, ¿estamos de acuerdo? Y ella dice, no. Entonces la otra dice, entonces solo queda una cosa por hacer, volver a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Nació? No dijo la palabra, pero ella la escuchó. Ese día ambas conocieron el silencio. Ambas conocieron el silencio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, allá. La compañera, ¿cómo te llamas? El azul de su esencia, con la blanca paz de la línea, ahora Con mucha vergüenza. No. Porque yo apunté al humorístico. ¿Por qué no? A ver, si el asiento siempre se sintió privilegiado, hasta que empezó a envidiar al respaldo. Las dos sentadas al respaldo, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguien por ahí? Sí, dale. La diferencia de... ¿Ven? Vas a tocar el aire, ahí está mi silencio. Muy bien. ¿Alguno más? Sí, Tú. Verónica Silva, bajo la luna, las mujeres disfrutan el silencio en el parque. El aire es denso, esperan la llegada inoportuna de aquel que nunca llegó. Fernando Segredo, me pegó, amiga, a mí que di todo por él. Venís a vivir conmigo. De Joana Ackerman, en la tarde ella le decía, hija, el mundo es complejo, los hombres no siempre son buenos, si no, no estaríamos conversando hoy. ¿Hay varios más? Sí. De Ana Martínez, sentadas en el banco, las jóvenes cuestionaban su infancia descontrolada. Después de Cintia Armando Gón, la vejez se encontró un día con la juventud. Charlaron durante algunos minutos. Al final sabían que terminarían en el mismo lugar. Buenísimo. Sí. De Ángela Rosa. Hubo un día en que entendí que tendría que dar un primer paso al amor propio, cuando me vi en el reflejo de tu alma calmada. De Oscar Dornel, otro más. Perdón, se reencontra. No sé, debe ser algo así. Algo de té. De Laura Mariel Díaz, solo estamos, aunque acompañados estamos escuchando sin hacerlo. ¿Para qué hablar? Estamos, pero no. De Victoria. Una tarde su hija le susurró, madre, tú que eres una intelectual erudita, por favor, amplía la presentación. Perdón. Igual te amo. Y de Viviana Ferreira. Estoy aquí, estás, disfrutemos del color y la libertad. Cuéntame. Y de lo último, Verónica Campón. Amiga, ¿y ahora qué te hizo?
amiga y ahora es impresionante. Entonces, como para ir cerrando este encuentro tan bonito que hemos tenido hoy, decirles que la propuesta del Plan Educativo Cultural va a ser la realización de este tipo de textos a partir de una selección que se ha hecho de cuadros de Petrona, que ustedes van a ver cuáles. Entonces, 72 cuadros. Entonces se le presentará a los chicos, vamos a trabajar, es un germen de un proyecto multidisciplinar impresionante, desde el lado que ustedes lo quieran ver, ¿tá? Entonces le presentamos y vamos a tratar que ellos produzcan microrrelatos, entonces relato visual y relato lingüístico empiezan una danza, rompen esa porosa frontera, ¿sí? Y empiezan a dialogar. Y como decíamos hace un ratito, nos parece que es una hermosa forma de introducir a los muchachos y a las muchachas a la lectura, y sobre todo, uno dice, sobre todo, nosotros trabajamos con adolescentes fundamentalmente, ¿no? Nosotros no les enseñamos a leer, en general vienen con cierto dominio de la lectura, pero sí nos gustaría enseñarles a querer leer. Y pensamos que esto es una puerta de entrada para ese objetivo tan ambicioso. Así que si me permitís una cosa. Sí, claro. Digo, aquel que se pone a escribir necesariamente va a sentir la necesidad de leer. Exactamente. Porque no existe escritor sin lectura. Y de hecho la lectura lo que nos da es la expresión para poder dar lo que queremos. Entonces aquel que quiera escribir inevitablemente va a ir a leer, bueno, cómo se hace, qué es lo que pasa. Perfecto. El concurso dice, pueden ser cuentos hasta 1200 caracteres, pero puede ser de un carácter hasta 1200. No sé bien cómo se hace de un, pero es posible, el desafío está claro. Fantástico, nos dicen, te preguntaba si un tango no es un microrelato o es muy extenso, podría serlo. Sí, puede ser. Podría, ¿no? Acá dice Mónica Alves, miré fijamente, presentí, lloré ante la magia de tu presencia. Karina Paz dice, el banco de la plaza fue testigo de aquel último encuentro. Nadie allí se oía porque ella era sola. Otra cosa, ¿no? Sí, cómo no. Es que en general se habla del cuento con la teoría del iceberg, ¿no? La idea de que el cuento es un 10% y oculta un 90%. Y yo creo que la microficción, digo, no lo he hecho solo. Lo que se muestra es un 1% y hay un 99% que se alude. Entonces, en ese cuento que nos pareció tan bueno, esa entonces, el que te hizo, sí. Lo que está en esa frase muy breve, está aludiendo todo un contenido que ya lo manejamos todos nosotros. Entonces, por alusión, ese un 1% alude al 99%, y por eso nos pareció tan bueno, porque nos tocó, porque manejamos ese contenido. Lo mismo puede ocurrir con el guía, David, por eso a veces hay que ser un lector especialista, ¿no? Me ayuda a decir que realmente son lectores comprometidos. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Lectores comprometidos. Ahí está. Bueno. Y muchas gracias, María José, por abrir Muchísimas esta... Y a todos ustedes también los esperamos para la segunda sesión del ciclo, que va a tener lugar el martes 30 de mayo, va a ser vía Zoom, y vamos a tener una exposición, un diálogo también del especialista.